Bueno, quiero saludar a Carlos Ulloa. Quiero pues agradecerle de parte de Saga por aceptar esta invitación. A mí me parece que es un gran gesto. Además, Carlos desde un principio nos dijo que sí. Pues nada, quiero agradecerle, Carlos. Carlos, pues yo creo que se puede presentar mejor de lo que yo podría presentarlo, pero Carlos dio algunos cursos de filosofía en la Universidad Nacional y actualmente enseña filosofía en la Universidad Industrial de Santander. Él es filósofo de la Universidad Javeriana y cursó su doctorado en la Universidad Nacional de Colombia y hoy nos acompaña para abrir el ciclo de pensamiento colombiano en Confrontes. Para los que no conocen Confróntese, se trata de un ciclo de charlas mensuales donde invitamos a diferentes filósofos y filósofas de distintas universidades para que hablen y exploren la obra y la vida de un filósofo o una filósofa pues que haga parte del canon occidental o que sea importante para el pensamiento nacional o pues, para el pensamiento continental, lo que sea, lo que haya aportado a la filosofía de algún modo. Entonces, pues gracias Carlos por acompañarnos el día de hoy. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Como le comentaba, yo estoy muy contento de hacer parte de esta iniciativa. Veía, veía que ya están vinculándose los profesores, el caso de Raúl y excompañeros míos, como el caso de Leonardo Sales. Eso me llena de emoción y realmente para mí es un privilegio estar aquí. Y también porque espero que de alguna manera esto sea un aliciente para que estos ejercicios tan juiciosos como el de Saga se puedan repetir y replicar en las otras universidades públicas, en especial ojalá en la UIS, que está necesitando un proceso de revista estudiantil urgentemente. Bueno, dígame, qué pena. No, quería preguntarle entonces, ¿introduzco la conferencia o hacemos algo más? Yo creo que podemos esperar unos 2 minutos a que llegue más gente. Déjenme ver quiénes han llegado por ahí. Pues hay bastantes personas. Eh, yo quería preguntarle por qué hizo según entiendo, usted hizo su tesis doctoral sobre Nicolás Gómez Dávila, ¿cierto? Sí. Señor. Bueno, entonces a mí me gustaría saber, y creo que puede ser una Porque, sí, 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 señor. porque trabajar un filósofo colombiano, pues mucha gente diría que, pues acá poniéndome en el papel de una persona súper purista y súper eurocéntrica, diciendo como, pero es que ¿por qué importa? Primero, porque importa hablar de filosofía colombiana, si hay filosofía colombiana, y segundo, pues, ¿cuál es la importancia, si es que la hay, de rescatar pensadores que son muy importantes, como es el caso de Nicolás Gómez Dávila, o Fernando González, o Estanislao Zuleta, o pues recientemente, pues que desafortunadamente murió Rubén Sierra? Sí, sí, pues es una buena pregunta. A ver, más por el lado de la filosofía colombiana que por qué yo quise hacer el doctorado. Pues yo, brevemente, pues lo mío es una cuestión anecdótica, es una cuestión de es una cuestión de amores filosóficos. Desde que yo conocí la obra de Nicolás Gómez Dávila, cuando estaba en Fernando Mejía, mm, él tuvo, digamos, el acierto de compartirnos la obra de Nicolás Gómez Dávila de forma muy generosa cuando éramos estudiantes de pregrado. Hubo muchos que quedamos prendidos y yo especialmente quedé como hechizado por la manera como Nicolás Gómez Dávila escribe y concibe el quehacer filosófico. Entonces, cuando me vi pues, en la necesidad de hacer un doctorado para continuar la carrera académica y pues poder como, sacar a flote, en ese momento no tenía como creatividad de qué más se podía hacer con el pregrado de filosofía. Hoy en día pienso que se pueden hacer muchas más cosas, pero en ese momento cuando me sentí como acuciado por la situación y tenía que continuar y avanzar y hacer un doctorado,
Sin embargo, algo de mi orgullo me dijo como, pues hay que hacer un doctorado en algo que yo disfrute. Entonces, por esa razón, habiendo sido los textos de Nicolás Gómez Dávila, de los insumos que más pude disfrutar durante mi pregrado y la maestría que realicé en Francia, donde traduje algunos textos de Gómez Dávila a francés, pues en ese momento supe que es el autor. No fue fácil, porque como usted bien lo dice, pues el prejuicio del eurocentrismo es fuerte y, y de alguna forma también Gómez Dávila tiene el problema de que es un autor muy reciente, murió en el 94. Entonces tampoco es que exista mucha bibliografía alrededor de eso, como que son como cuestiones que hacen un doctorado, un proyecto de investigación un poco menos atractivo. Sin embargo, pues así es como la investigación avanza, o sea, investigando temas pues, que nadie ha hablado. Entonces, pues yo corrí el riesgo y y tuve la fortuna tras varios tropezones, encontrar como las personas indicadas, los aliados indicados allí en el Nacional y junto también en la Universidad de Sevilla, eh, el profesor Juan Arana también que me ayudó, y en la Universidad Nacional, pues la inigualable Ángela. Eh, entonces, pues nada, pude sacar el doctorado adelante, ¿sí? Y pues bueno, ya cuestiones como la filosofía colombiana, pues sí, es como yo suelo decirle a mis estudiantes, la pregunta más interesante no es si existe filosofía colombiana, eso sería como entrar en un detalle de un esencialismo extraño. La pregunta interesante es analizar la filosofía que se hace en Colombia. Y, y en ese sentido, la figura de Nicolás Gómez Dávila es muy singular, porque, pues si bien en el siglo XX hubo lo que se llamó la normalización de la filosofía y junto con la modernización del país en general, Nicolás Gómez Dávila es un caso rarísimo, es un caso que despierta afinidades, por ejemplo, con el autodidactismo de Stanislao Zuleta, que sin embargo es un personaje muy querido por su compromiso social, por su servicio a lo público, a lo común. Mm, y al mismo tiempo, Gómez Ávila tiene rasgos también como un respeto a la tradición académica y filosófica que encontramos, por ejemplo, en autores como Danilo Cruz Vélez, que yo diría que es como el gran filósofo, por ejemplo Rafael Gutiérrez Girardot. Entonces es muy extraño porque es una figura muy singular, ¿no? Es un tipo tremendamente adinerado que tiene toda, digamos, en su haber para tener una vida mundana y frívola. Sin embargo, se dedica con una abnegación al estudio de la filosofía y de la tradición que lo convierte pues, en una de las voces más importantes del siglo XX. Una de las voces que, sin embargo, tiene una dirección ideológica bastante clara. Es un pensador de derecha, un pensador católico, y esto también es otro detalle que aleja mucho a las personas, pero en muchos sentidos, al ser un gran lector de Nietzsche, como lo fue Nicolás Gómez Dávila, mm, sopesó mucho de ese pensamiento conservador. Y como yo digo aquí en la conferencia, pues yo humildemente, yo no soy experto en este tema, pero siento que él trasciende el pensamiento conservador. De lo contrario, sería un poco más seca su filosofía, su pensamiento, pero, pero al realizarse a través, gracias a la filosofía de Nietzsche, eh, tenemos un pensador que es conservador, es reaccionario, es muy tradicionalista, pero al mismo tiempo es como, es un pensador que podría estar a la vanguardia, es un pensador posmoderno en muchos sentidos, por lo menos en su manera de concebir la escritura filosófica. Y no en vano, pues o sea, Gómez Ávila es un éxito en Twitter, decirlo de porque sus escolios
precedieron, o sea, sus escolios como anticipaban un poco hacia dónde se iba a discusión, las formas de discutir, como la discusión breve, hacia la enunciación enfática, etcétera, etcétera. Y pues sin embargo, sin rebajarse a cómo se rebaja cualquier político colombiano cuando tuitea sus ideas, Gómez Dávila lo hizo con una maestría que, que, que hoy en día pues deslumbra, que hoy en día me causa mucha admiración. Entonces es un pensador muy interesante. El texto, yo escribí un texto, yo si me ponen a hablar carreta, yo puedo hablar mucha carreta, pero quise hacer el ejercicio de escribir un texto porque para mí es importante como avanzar en este proceso de la escritura y es de las cosas que le aprendí a Nicolás Gómez Dávila. Vivir la lectura mediada por la escritura. Es un texto que es en general, yo quisiera, me encantaría poder llegar a las personas no filósofas, pero pues son muchos años de uno atrapado en estas rutinas que hacen que uno asuma muchos puntos, muchas discusiones que ya la filosofía ya están dadas y por las cuales pasamos muy por encima. Pero de todas formas, pues trate de sopesar eso. Es un texto introductorio a la obra de Gómez Dávila, pero al mismo tiempo es un texto que avanza muy rápido, no es exhaustivo en las evidencias o en los argumentos, avanza un poco rápido sin embargo, pues para que no fuera, eh, des, para que no causara desánimo en las personas, en los oyentes, quise darlo como a un problema que me parece a mí que es más allá de la obra de Gómez Dávila, es un problema que nos afecta a todos, a todas, que es el problema del nihilismo. Entonces, quise sacar esas cosas que a mi manera de ver están allí en la obra de Nicolás Gómez Dávila, que nos hablan sobre el problema del nihilismo y por eso el título de la conferencia que es ¿Cómo rezarle a los dioses muertos? Gómez Dávila fue un gran creyente, fue, yo no lo conocí, pero eh, sé, o sea, puedo sentir genuinidad en su creencia y eso, digamos, en el siglo que vivimos, pues es raro. Porque pues, las personas que mantienen una visión lúcida de la vida y que al tiempo puedan tener una creencia religiosa genuina y fortalecida, pues son raras, son únicas, son extrañas. Me interesa mucho eso de él y no solo por su filiación al cristianismo, yo últimamente tengo como una tirria al cristianismo, no quiero tener el cristianismo cerca de mi vida, pero, pero esto se vuelve importante cuando recordamos que quizás el Dios que muere, el Dios que, que muere de forma más protagónica, pues sí es el Dios cristiano, porque se creía ser el Dios último, pero el drama de nuestros día a día sin sentido es que todos los dioses están muriendo, los dioses místicos, los dioses los dioses menores, ¿sí? Y pues teniendo en cuenta que Colombia es un país tan mixto, que es un país donde habitan otras visiones y otras creencias, pues pienso que es importante que le echemos cabeza como a ver cómo fue que este tipo hizo para salvar la experiencia mística, independientemente de que su interpretación, la interpretación que le ha dado sea la del cristianismo. Entonces, ese es el espíritu de esta conferencia. Es un poquito larga, espero que me perdonen, pero yo pienso que si se ponen cómodos y cómodas y se relajan y la escuchan y la ven, los que necesiten ver cosas, pues la pueden seguir. Lo contrario, pues yo voy a tratar de leer, voy a tratar de no equivocarme al leer y listo.
Y después, con mucho gusto, si no es muy tarde, pues podemos compartir preguntas, me parece. Entonces, ¿empiezo? Creo que sí, ¿no? Bueno. Voy a empezar. No lo escucho, pero voy a empezar. Bueno. Vivimos en tiempos difíciles. Tiempos en donde gritos de hambre ahora se mezclan al ruido cotidiano de las ciudades. Ese ruido que a diario se empeña en colarse por Sí, yo nuestras creo que ventanas. podemos iniciar. Sí, está como corrido la señal. Yo ya había empezado. Ah, los que... Ah, sí, entonces empezamos. Sí, 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 dale de una. De uno. Bueno, muy bien. Entonces, mire, dice así. Cuento dice así. Vivimos en tiempos difíciles. Tiempos en donde gritos de hambre ahora se mezclan al ruido cotidiano de las ciudades. Ese ruido que a diario se empeña en colarse por nuestras ventanas. Si difíciles son nuestros tiempos, de la misma forma como nos hemos acostumbrando a lavar a una ciudad que siempre va tarde, que no deja de construirse. Asimismo, hemos tenido que normalizar día a día hasta sumir en la ignorancia. Gritos de familias enteras que anclados al suelo y al infortunio, claman mirando hacia arriba, esperando con ello llegar a alguna de las altas ventanas de los impávidos edificios. No puedo comenzar esta charla sin pensar en ello. No puedo sentarme en la palabra sin estremecerme al sopesar la frágil suerte que me pone a mí a salvo en las alturas y a todos ellos y ellas anclados al hambre y al suelo. No puedo acaparar la atención de las personas que ahora se disponen a oírme sin recordar a aquellas otras que a diario nos esperamos por no escuchar. ¿Acaso para poder continuar y salvaguardar algo de normalidad en medio de la frustración, el desespero y el desgaste que hoy tanto nos acecha? Quiero que en mi voz haya algo de ellos. Quiero que mi reflexión tenga algo de ellos. Así este gesto mínimo poco o nada cambie el paisaje de nuestra cotidianidad. Aún así, es lo mínimo que estos seres humanos merecen, dejando, como decía Roberto Barroso, que el solo gesto de pensar en alguien sea ya una forma de salvar. Al ser el aislamiento una de las características más llamativas de nuestra nueva normalidad, quisiera comenzar por ahí y desde ahí presentar al solitario del que quisiera hablarles en esta ocasión, el filósofo colombiano Nicolás Gómez Dávila. Y es que mucho antes de que aislarse fuera una práctica de salubridad pública, Nicolás Gómez Dávila ya dominaba como pocos el arte del aislamiento. Este bogotano, que en palabras del profesor Guillermo Hoyos fue un pensador destacado de la aristocracia santafereña, fue uno que supo disponer entre su soledad y el mundo una regia barrera compuesta de casi 30.000 libros, los cuales, cuando yacían organizados en la biblioteca de una casa estilo Tudor en el barrio Quinta Camacho de Bogotá, acaso más recordarían a los regios muros de la Torre Michel de Montaigne, lugar donde verían la luz sus magníficos ensayos. Sepamos, pues, que nuestra reflexión tiene como protagonista a un pensador solitario. 30.000 libros que hoy están a disposición de todos y todas en la biblioteca de San Gerardo. Partamos por ventilar algunos datos biográficos de Rey. Nicolás Gómez Dávila Nicolás Gómez Dávila vive el siglo XX casi en su totalidad. Nace en 1914 y muere en 1994. Gracias a una formación humanista en Francia, durante sus primeros 20 años de vida domina las lenguas clásicas, así como las principales lenguas europeas, y a través de ellas conoce de primera mano el acervo cultural
de Occidente. Tras su regreso a Colombia, contrae matrimonio y comienza una próspera familia. Para entonces, Nicolás Gómez Dávila divide su tiempo en las labores normales de un acaudalado capitalino de la época: regentar los múltiples negocios familiares, atender eventos sociales, ser diestro en el juego del polo, socializar en el Jockey Club y veranear en su finca Los Caobos, ubicada a las afueras de la capital, hoy buena parte del municipio de Suárez. Paralelamente, o a través de estas mundanidades, Gómez Dávila desarrolla una carrera como intelectual con un modesto pero innegable reconocimiento nacional. Mantiene estrechas relaciones de amistad con Hernando Telles, con Juan Gustavo Coborda, y a través de ellos es dado a conocer en las revistas culturales colombianas más importantes del siglo pasado. Son Mito y Eco. Mas todas estas apariciones fueron con motivo de su obra temprana, toda la cual, vale recordar, se trató de ediciones autofinanciadas fuera de una distribución comercial y destinadas a una circulación privada entre amigos y contertulios. Por obra temprana me refiero a Notas, obra de alrededor de 400 páginas, publicada en 1954 y caracterizada por el estilo de la nota libre, el apunte de lectura, las reflexiones con tono confesional. Seguidamente sucedida por Textos de 1959, obra corta en prosa, compuesta de 10 ensayos, con un estilo literario cuidadoso, rayano de lo poético. Luego, tras un silencio editorial de 18 años, en el año 1977, es publicada en la colección de autores nacionales, la misma colección que publicará los intelectuales más destacados de Colombia, como lo fueron Danilo Cruz Vélez y Rafael Gutiérrez Girardot, entre otros. Allí aparece la que será la obra madura de nuestro filósofo, la serie Escolios a un texto implícito. A estos dos primeros volúmenes del 67 seguirán nuevos escolios a un texto implícito de 1986 y un último volumen aparecido en 1992, sucesivos escolios a un texto implícito, sumando entre todas las entregas un aproximado de más de 10.000 escolios o aforismos. Estos 5 volúmenes, los escolios, se caracterizan estilísticamente por su consagración a la escritura aforística, así como al pensamiento fragmentario. El pensamiento fragmentario es aquel que discurre desordenadamente por muchos y muy diversos temas, teniendo no obstante un centro invisible que atrae a todas las ideas a un mismo núcleo temático, encarnado acaso en la persona que escribe, en el caso de Nietzsche. Por su parte, la escritura aforística es aquella que intenta atrapar la faz más limpia de la idea, con economía de palabras y en muchas ocasiones acudiendo a la ironía y a la insolencia propia de quien abdica todo intento argumentativo pedagógico. Esta es pues la obra filosófica de Nicolás Gómez Dávila. Recapitulo: Notas, un libro joven, irreverente, personal, al tiempo que un centón, es decir, una obra literaria que busca componerse primariamente de ideas y sentencias ajenas, y que tanto recuerda a las monumentales noches áticas de Aulogé. Textos, un libro tan prosaico como inevitablemente poético, recordándonos las páginas más filosóficas de Víctor Hugo o las más poéticas de la española María de Zambrano. Y por último, los escolios a un texto implícito, inmensa obra filosófica que en su desparpajo e ironía nos recuerda a la de Nietzsche, y que en su forma se iguala a las máximas más eximias de la Rogier, Lichtenberg o la Rochefoucauld. Así pues, cabe comenzar por destacar que el que nos convoca hoy es un genuino caudal de filosofía universal, escrito y pensado, sin embargo, en idioma español. Pero no cualquier español, sino un español colombiano, brotando al interior de una casa que hoy colinda con un carulla y en donde actualmente funciona una oficina de Servientrega. Dicho todo lo anterior, permitámonos ahora pasar a introducir el punto problemático que hoy quisiera destacar del pensamiento este singular filósofo.
Franco Volpi, uno de los primeros comentaristas europeos de Nicolás Gómez Dávila, acuñó un feliz apodo que lo describe cabalmente. Lo llamó el solitario de Dios. La razón salta a simple vista para quien conozca algo de esta obra filosófica, pues es claro que si bien la filosofía fue la herramienta propia de este pensador, su motivación y su profundo anhelo, su más profundo anhelo, no fue el de alcanzar una verdad abstracta, impersonal y limpia de error, o bien un conocimiento claro y distinto de lo real. No. Para Gómez Dávila, como para toda la tradición de filósofos católicos medievales, la aventura del pensamiento solo podía concluir por vía del escepticismo de cara a las preguntas, las intactas preguntas que dormitan en el centro del mundo y de la vida, la antesala al misterio, el territorio de la fe. Así lo afirman los escolios cuando dicen: el incrédulo se pasma de que sus argumentos no alarmen al católico, olvidando que el católico es un incrédulo vencido. Sus objeciones son los fundamentos de nuestra fe. O cuando afirma: ¿qué es la filosofía para el católico sino la manera como la inteligencia vive su fe? ¿Qué es la filosofía para el católico? Esta afirmación, y no solo su enunciación enfática, puede ya entrar a separarnos, cuando no desanimarnos frente a este filósofo. Sin embargo, no podemos pasar por alto que hoy en día todos y todas compartimos un hecho ineludible con el propio Nicolás Gómez Dávila. El hecho de que, de la mano del conocimiento científico de la realidad, dicho espacio de misterio en el centro del mundo y de la vida, el espacio de las eternas preguntas, hoy haya pasado a significar el lugar de la nada, del vacío, de la pasmosa ausencia de un porqué y un sentido universal capaz de religar la experiencia total, tanto individual como colectiva. Hoy, a todos y todas, como al propio Gómez Dávila en su momento, nos fue dado nacer en un mundo que se construye bajo el eco de la noticia de la muerte. Nos fue dado habitar en una civilización que se yergue como el imperio del nihilismo. Para explicar estas dos nociones hermanas, nihilismo y muerte de Dios, nociones que por lo demás ya viene siendo hora que nos sean familiares, podemos acudir a las palabras mismas de Gómez Dávila y recordar, pues, que las preguntas que yacen en el secreto centro del mundo y de nuestras vidas son justamente aquellas preguntas que a diario nos acucian con más fervor, pero que son al mismo tiempo las que más eluden una respuesta definitiva, a saber, las preguntas por el sentido de lo que hacemos, o por el porqué de lo que nos ocurre, o la pregunta por el sentido de este mundo que amanece a nuestro alrededor cada mañana sin que se lo pidamos. Pienses entonces en lo siguiente: si el mundo como la totalidad, si el mundo como totalidad se compone únicamente de las superficies que podemos medir, predecir y cuantificar, si los objetos y las acciones del mundo solo pueden coincidir con su representación matemática y sus regularidades abstractas, el mentado secreto centro del mundo y de la vida inmediatamente se transparenta, dejando así ver su interior hueco, lleno de nada, o como se afirma en notas. Si la totalidad concreta del mundo, si la totalidad concreta, yo agrego, del mundo, fuese dada, el parecer sería idéntico al ser, y así el conocimiento carecería de sentido, ya que el cómo y el por qué se disolverían en un ser ahí total. El parecer sería idéntico al ser. Ojo, considero improbable que hoy en día cualquier hombre o mujer de ciencia se incline a afirmar que a los seres humanos
nos es dado la totalidad concreta de lo real. Y menos cuando cualquier aproximación sistemática al mundo nos deja claro, en igual proporción, todo lo que de él podemos conocer, así como todo lo que de él llegamos a ignorar. Sin embargo, sí creo que hoy, con unanimidad, cualquier persona interesada en generar conocimiento del mundo reconocería como indispensable el método científico. Aquel que del mundo toma únicamente aquellos aspectos que de alguna forma puede medir y controlar. Creo, en consecuencia, que un hombre o una mujer científica estaría de acuerdo en, a lo sumo, rendir un apático homenaje a todas esas zonas aún misteriosas del universo que con su sola presencia contradicen el materialismo que se deriva de confiar única y exclusivamente en nuestras mediciones como la mejor forma de vincularnos con el ser, lo real, el mundo, los otros, etc. Luego, es por medio de estas ideas y es por medio de esta argumentación que llegamos hasta el mundo que habitamos hoy. Un mundo colmado de tecnología, es decir, colmado de aplicaciones concretas del conocimiento científico, todas brillando y sonando en medio del espacio que solía ocupar la trascendencia y el sentido. Todo lo anterior, que ya de por sí es un tema interesante, cuando no necesario de reflexionar en la actualidad, nos importa aquí por tratarse del contexto histórico específico y ampliamente meditado por Nicolás Gómez Dávila. Contexto desde el cual toma cuerpo su filosofía y su fe. Me interesa que hoy examinemos juntos cuál es la forma en la que este pensador colombiano logró salvar la experiencia religiosa aún en las cimas del materialismo científico. En otras palabras, los y las invito a que averigüemos a través de la obra de este colombiano cómo rezarle a los dioses muertos. Amados, ¿sabe? Un dato relevante al que no nos hemos referido hasta ahora es el empecinado esfuerzo de Gómez Dávila por asociar su figura, todo su pensamiento, a la noción de lo reaccionario. Su esfuerzo por considerarse a sí mismo como un reaccionario. Como sabemos, reaccionarias se denominaban aquellas posturas que durante el periodo de la Revolución Francesa abogaban por una restitución del antiguo régimen sobre el panorama democrático pero convulso que había arrojado la revolución. Desde entonces, el adjetivo reaccionario pasó a denominar al pensamiento que se opone a la idea de progreso y a la tendencia de, ante los cambios modernos, anteponer visiones nostálgicas del pasado. Eran reaccionarios entonces quienes, delante de la República, abogaban por el regreso de la monarquía, o quienes poco después, delante del mundo industrializado, idealizaban el mundo feudal, medieval y premoderno. Nombres asociados al pensamiento reaccionario serán los de Demestre, Bonald y Chateaubriand. Pues bien, a lo largo de toda su obra, Gómez Dávila no disimula ni por un instante su inmensa afinidad con la mentalidad reaccionaria, con el pensamiento que llamaríamos de derecha. Sin embargo, otro vistazo rápido a sus libros mostrará ya de entrada el esfuerzo de este filósofo por, cierta forma, trascender el mismo pensamiento conservador del que hace parte. Veamos en qué consiste eso. Aun corriendo el riesgo de la sobresimplificación, tomemos esta idea proveniente del propio Gómez Dávila. La idea que afirma que toda forma política humana responde de manera fundamental a la contraposición y conflicto entre dos comportamientos elementales. Por un lado, la actitud de quienes sienten conformidad con las condiciones presentes, inevitablemente chocando, por el otro lado, con quienes sienten una actitud de inconformidad con sus presentes, con sus condiciones presentes. Los que están contentos y los que
están descontentos. Traigo a colación esta cita de notas que explica la cuestión como sigue. En el fondo no hay sino dos grandes partidos políticos. La humanidad se divide políticamente en dos bandos, el de aquellos que están más contentos que descontentos y el de aquellos que están más descontentos que contentos. Los unos tratan de impedir un cambio que temen, los otros de favorecer un cambio que anhelan. Este es todo el secreto de los partidos de izquierda y de derecha, que mejor sería nombrar con sus viejos apodos, conservadores y progresistas. No creo que se hallen razones abstractas o impersonales para elegir uno u otro partido. Todo es asunto de conveniencia, de circunstancia personal o de situación histórica. Como bien han de imaginar, la cita no termina allí. De hecho, esta continúa en el interesante intento de Gómez Dávila por comprender lo que para él es un común error de perspectiva, que consiste en asociar una constante y mayor generosidad a las propuestas y procederes de los partidos de izquierda progresistas. Para él esto es un error. Esto es un error ocasionado por cuanto la comparación entre un hecho concreto, lo que defiende el conservador, de cara a un hecho posible, lo que anhela el progresista, siempre arrojará a este último como más valioso, a razón de la imprevisibilidad que es propia de todo hecho futuro. Entonces, mientras el conservador será quien afirma que todo pasado fue mejor, el liberal será quien responda que un futuro mejor siempre es posible. Mas lo que me interesa no es la afinidad que Gómez Dávila pueda sentir con el conservatismo, o lo que es igual, la desconfianza que sienta frente a toda forma de progreso. Lo que realmente quiero aquí es resaltar la manera en la que considero que Gómez Dávila trasciende profundamente al pensamiento conservador oportunista. Ese, entre otras cosas, que es tan abundante en la clase dirigente y parasitaria de nuestro país o de cualquier país. Pensamiento conservador oportunista. La clave de lo anterior está en el adjetivo con que Gómez Dávila califica y juzga su propia postura de extrema derecha, la que es a su vez su huida del conservatismo ramplón. La clave está en su intención de considerarse y reconocerse a sí mismo como un reaccionario, pero un reaccionario auténtico. Ser un reaccionario auténtico significa trascender la cómoda noción de conservador, puesto que llamarse conservador cuando se piensa que no hay nada que realmente merezca ser conservado, se revela entonces como una gran tontería. Yo no puedo ser conservador si yo en el fondo sé que nada merece la pena ser conservado. Si en el mundo no hay nada que salvar o nada que se pueda salvar, si la nada misma es la que adosa las paredes del mundo, si la vida es un espejismo transitorio, y si la luz y la materia solo son un chispazo efímero en un universo esencialmente frío y yermo, conservador se convierte entonces en una palabra que sencillamente disfraza nuestra mezquina codicia, nuestra transitoria comodidad, pero sobre todo nuestra incorregible cobardía humana. Dice una cita: si el hombre no logra comprometer al universo en algunas aventuras metafísicas, la importancia de sus más orgullosas empresas materiales es irrisoria, es nula. Tenemos, con todo esto, que la primera condición para reencontrar la experiencia mística dentro del mundo actual es la de sopesar profunda y honestamente el arrojo de nuestra condición humana. A ojos del reaccionario, nuestra condición irremediablemente rota. Demos ahora un paso más al notar lo siguiente.
Para que el conservador se transforme en un reaccionario auténtico, la raíz del problema que anula la valía, el valor de todo lo que podría o valdría la pena ser conservado, debe ser muy profunda, casi transhistórica. Es decir, debe encontrarse en el centro mismo de la experiencia humana, nada más y nada menos que en el individuo. Así, lo que unge al reaccionario en reaccionario auténtico es su certeza de que la condición humana es de suyo problemática. Esto es, la certeza de que el hombre es roto. En este punto no nos es difícil anticipar que una de las tradiciones más centrales de Occidente se basa justamente en la creencia que ve al ser humano como un ser caído, condenado, pecador. El cristianismo se convierte entonces en la matriz de sentido desde la cual el reaccionario auténtico se sienta a realizar el inventario de los infortunios humanos. Creo no estar exagerando cuando afirmo que sobre este punto en específico, Nicolás Gómez Dávila, en sus escolios más amargos, no hace sino darle una voz renovada al mismo lamento que frente a la muerte, la injusticia, la tristeza, la pérdida y el dolor han clamado todas las almas cristianas. Las lamentaciones de Job, el derrotismo del Eclesiastés, los momentos más desconsolados de San Agustín, los espacios infinitos de Pascal, la abnegación de Santa Teresa de Jesús, la obnubilación de Meister Eckhart, la rigurosidad de Santo Tomás, la plegaria de cualquier abuela o abuelo, niño o niña, cualquier llanto, cualquier requiem austriaco o cualquier alabao del Pacífico colombiano. Todos y cada uno repitiendo en coro el mismo lamento de Cristo cuando yacía moribundo clavado en un pedazo de madera. Elí, Elí, lama sabactani. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Es importante resaltar, no obstante, que la obra de Nicolás Gómez Dávila también es juiciosa en repasar los argumentos de la tradición escéptica y pagana, aquellos que van desde sopesar las limitaciones del subjetivismo en el conocimiento hasta el análisis del tiempo como condición de la conciencia y condición al mismo tiempo de la crónica insatisfacción del ser humano. Esto último, en esto último radica una de las cualidades más llamativas de la obra del bogotano, el que su tono no sea solo el de la queja y el pesimismo cristiano, sino el de la furiosa lucidez que no teme examinar las causas por las cuales el hambre humana sobrevive, incluso en medio del hartazgo. Examinar por qué el tedio es un signo igualmente imborrable de nuestra condición, así como lo es la envidia o la violencia. En páginas que recuerdan entonces a Kierkegaard, a Sartre, a Heidegger, pero también al ateo Émile Cioran, Gómez Dávila lentamente desnuda a la inocente conciencia como conciencia de la muerte, como certeza del fracaso humano, como constatación de nuestra humana finitud. Gómez Dávila pone el dedo sobre nuestra condición rota, la que tiene su razón de ser en nuestro incierto y contingente vivir saltando entre instantes pasados, que ya no son, a instantes futuros que aún no ha sido y que nada les garantiza que lleguen a ser. Es vivir en el tiempo, arrojados en el tiempo. Da la impresión entonces que en Gómez Dávila, filosofía y religión convergen en aquello que Unamuno, inspirado obviamente por Nietzsche, llamó el sentimiento trágico de la vida. Es decir, la presencia del sinsentido y de la incapacidad para dar una justificación moral y definitiva a los actos humanos. Ante este balance, como sabemos, por el marxismo, por ejemplo, la fe se presentaría en su forma más clara como consuelo metafísico y la oración como una fórmula obstinada y hueca de cara al absurdo. Sin embargo,
cuando pareciera que hemos llegado a un punto ciego, es desde aquí de donde justamente brota el contenido más energizante y propositivo de la filosofía de Nicolás Gómez Dávila. Justo cuando comprendemos que el reaccionario neto, por no decir auténtico, no es soñador de pasados abolidos, sino cazador de sombras sagradas sobre las colinas eternas. Nicolás Gómez Dávila tiene un texto que apareció póstumamente, es otro ensayo, se llama El reaccionario auténtico, y, y tiene, digamos, tiene la formulación de este mismo escolio, y no utiliza la palabra neto, sino auténtico. Por lo tanto, hemos de examinar ahora la última y más fundamental condición del reaccionario, la que, en mi opinión, es su actitud más propositiva e intelectualmente estimulante. Su condición como cazador de la experiencia religiosa. Tenemos claro que lo que el reaccionario quiere es restituir lo que quiere restituir es el imperio del asombro, el imperio de asombro de la experiencia religiosa. Que lo que el reaccionario quiere salvaguardar es la posibilidad humana de evidenciar hierofanías. Mas pese a todo esto, a primera vista, pareciera ser bastante desafortunado el epíteto eh, con el que Gómez Dávila quiere nombrar a lo luminoso, eh, tal y como se lee ampliamente en toda la serie de los escorios. Traigo aquí un solo ejemplo. La actitud reaccionaria sería hoy una inocentada si pretendiese más que atrincherarse en la objetividad del valor. Este es el epíteto de Gómez Dávila, el valor. Los valores. Sí, el reaccionario se ve a sí mismo como el guardián de los valores. La oración anterior no escandaliza por el ridículo que normalmente inspira, todo aquel que hoy se proclame como guardián de los valores. Todos sabemos que Colombia es prolífica en albergar patéticos ejemplos de esto. Todos los guardianes de los valores. Pero no, lo que sorprende realmente es cómo alguien tan conocedor de la filosofía, se empeña en hablar de la objetividad de los valores después de Nietzsche. Porque pues, si lo dice alguien que no tiene ni idea de Nietzsche, pues bueno, pero si alguien que comprendió la filosofía de Nietzsche, ¿cómo puedes hablar de la objetividad de los valores? La sorpresa es reemplazada entonces por una intensa curiosidad intelectual cuando vemos que Nicolás Gómez Dávila fue en efecto un gran lector de Nietzsche, al punto quizás de concebir y desarrollar los aspectos más propositivos de su filosofía en contra de, y por lo tanto gracias a, la filosofía nietzscheana. Nietzsche fue el primero en llevar al plano de la moral las consecuencias de las ideas historicistas decimonónicas. Y así lo hizo al afirmar que no existen hechos morales, sino interpretaciones. Esas interpretaciones morales, cuyo asidero no puede ser otro que la historia, promanan a su vez de la fuente del movimiento y conflicto de la vida, un principio inmanente, en absoluto trascendente, una fuerza vital que Nietzsche llamó la voluntad de poder. Y entonces, sin la necesidad de llegar a convertirla en una categoría metafísica, en el ser del ente, la categoría de voluntad de poder le permitió a Nietzsche estudiar, examinar y desenmascarar la disposición anímica de los individuos y los pueblos, hasta entonces oculta detrás de sus valoraciones, es decir, detrás de sus acciones libres. Mas en este punto quizás convenga realizar una breve digresión y explicar en qué consiste la noción tan común, pero tan ambigua de valor. Vamos a ver qué es eso del valor.
Tomemos como punto de partida que el valor de algo es una cualidad que, al momento de una comparación, lo hace distinguible y digno de ser elegido sobre otra cosa. Entonces, en un primer sentido, el valor es un predicado de una cosa y no una cosa en sí misma. Hasta aquí, la belleza es solo cualidad del objeto bello. Pero como suele suceder con los predicados, que pueden decirse fácilmente de más de un objeto, más pronto que tarde el entendimiento humano cede a su deseo de querer sustantivar, objetivar y dotar de realidad a esa sorprendente cualidad capaz de aparecer constantemente en tan variadas formas. Y así, de las cosas bellas es como aparece el culto a la belleza, pero esta vez con mayúsculas. El pensamiento medieval es especialmente rico en la meditación sobre los trascendentales del ser, después llamada la disputa de los universales, génesis del análisis del lenguaje contemporáneo, pero también de la denominada axiología o estudio de los valores. Pese a que quedan muchos detalles por señalar, considero que el punto más interesante de la reflexión sobre los valores, la axiología, corriente filosófica del siglo pasado, no está en la enconada lucha por intentar probarlos como realidades autónomas e independientes del objeto del que se predican, sino en constatar que todo valor es, antes que nada, una decisión libre. Los valores representan una decisión humana. Los valores se encarnan en acciones libres. Los valores necesitan de la libertad humana para ser, para manifestarse. Todo valor nace del acto de valorar, de elegir algo sobre otra cosa. Esto, de alguna forma, es lo que Nietzsche descubre. El hecho de que oculta, tras las densas meditaciones metafísicas sobre la realidad objetiva o subjetiva de los valores, ya estaba escondida, pero bien presente, la libertad humana eligiendo, siempre eligiendo. Aunque en la mayoría de los casos no pudiendo hacer frente al peso de su propia elección. Como filósofo de la libertad, es que Nietzsche será un preciado interlocutor de las cosas. Para Nietzsche, la libertad humana es inevitable, pero no porque la libertad sea nuestro atributo supremo, la marca de familiaridad que conservamos con nuestro creador. No, la libertad es inevitable porque es el resultado de nuestro cuerpo, de esta gran razón, de este lugar donde confluyen innúmeras e insospechadas fuerzas, pero donde se individualizan, sin embargo, en una sola perspectiva. La libertad es elegir, y vivir significa deber elegir lo que nos mantiene en la vida. Cada perspectiva debe elegir lo que la mantiene en la vida para vivir y ser una perspectiva. Cada ser vivo elige lo que su perspectiva le obliga a elegir con tal de mantenerse en la vida. Este perspectivismo hace imposible, o cuando menos intelectualmente deshonesto, intentar hablar de la objetividad del valor, si es que ya sabemos que a todo lo que llamamos valor, primero lo creamos y luego lo afirmamos en nuestra decisión de valorar. Pero entonces a todo esto, Gómez Dávila responde. El valor parece subjetivo a quien confunde la objetividad del valor descubierto con la subjetividad del proceso en que lo descubrimos. Aunque no sea objeto transmisible y aunque su autenticidad sea episodio de una aventura personal, el valor no es invento, sino hallazgo. Lo que vale puede valer solo para mí, pero vale para mí porque vale. La objetividad que Gómez Dávila encuentra en los valores, tales como el bien, la belleza, la justicia, no es una cualidad epistemológicamente abstraíble,
u ontológicamente demostrable. Situaciones que sí aplicaban, por ejemplo, las formas en la doctrina platónica. En cambio, lo que la libertad encuentra como un hallazgo e interpreta como evidencia objetiva del valor en el mundo, es para Gómez Dávila nada menos que el rastro de una intención ajena. Este es un punto muy interesante. Es decir, el rastro de una libertad. La objetividad del valor es el hallazgo de una libertad ajena habitando en el mundo. Pero no de cualquier libertad restringida a escoger entre las posibilidades obligatorias de su perspectiva, sino el hallazgo de la libertad suprema, razón de toda otra libertad posible, la libertad de Dios. Sin la intencionalidad libre de Dios, no hay objetividad del valor. Y para el radicalismo de Gómez Dávila, a la larga, con seguridad en el mundo no habría nada, pues, o por lo menos nada que valiera la pena conservar. O Dios o el azar. Todo término distinto disfraza lo uno o lo otro. Entonces, o tenemos a Dios y tenemos hallazgos de su libertad, en, las huellas de su libertad en el mundo y tenemos, los valores son objetivos, o tenemos el azar y nada en el mundo es realmente valioso porque todo es continuo. Este es pues el centro duro del cristianismo y al tiempo la piedra angular de la filosofía del reaccionario. Este es un argumento metafísico, muy clásico. Si el mundo, pudiendo no ser nada, es, sin embargo, algo, su presencia sola ya es prueba de una libertad que optó por el ser en lugar de la nada. Una libertad creatriz que eligió este universo y del cual el universo todo, como creación, ya es testimonio. Es decir, la gran pregunta metafísica de Leibniz, ¿por qué el ser y no la nada? Pues la respuesta cristiana es, eh, pudiendo no haber sido nada, estamos en el mundo. La pregunta la realizamos dentro del mundo, lo que quiere decir que el mundo es la prueba de que se optó por el ser. El mundo es la prueba de la libertad de Dios. Continúa el argumento, dice, la vida también es un valor, porque vivir es optar constantemente por la vida, optar por la vida y no por la afirmación silenciosa del ser, que ya es la materia inerte sola. Los animales optan por la vida. Tal vez ellos no tienen conciencia y por lo tanto no tienen una libertad despierta, pero sus instintos, todo lo que tienen cableado allí, los lleva hacia optar por la vida, en lugar de optar por la nada. Entonces, esa es una forma ya otra huella del paso de una libertad. Bajo esta óptica, para Gómez Dávila, el universo comienza a revelarse como un entramado de libertades cuyo alcance está dado por las opciones entre las cuales a cada una le es dado elegir. Entonces, la aventura de la experiencia religiosa es el proceso por el cual la libertad humana capta los rastros de las otras libertades parciales que componen el universo y de la libertad absoluta que lo creó. La libertad humana debe conocerse a ella misma a través de despejarse en las otras rastros de la libertad para por fin reconocerse como sometida a la libertad suprema. Más el punto crucial está en afirmar que la libertad humana es libertad para elegir mucho más que los aspectos que nuestra carne animal nos impone. Nuestra libertad es esencialmente rebeldía para elegir lo que nos trasciende, lo que nos problematiza, lo que nos pone en riesgo y hasta cierto punto nos niega. Nuestra libertad humana consiste en elegir y actuar según las huellas que dejó la libertad creadora de Dios. Quiero citar in extenso una magistral página de textos para ejemplificar
¿Cuáles son entonces, para Gómez Dávila, los reales objetos de nuestra libertad? En este caso, verdad, belleza y justicia. Página de textos. Dice: verdad que solo cumple sus propósitos al realizar una coherencia interna que refleja la inmutabilidad divina. Toda proposición, toda ley, como todo gesto y todo paso, son fe en un atributo de Dios. Ni el principio de contradicción, ni el principio de causalidad, ni ese principio de uniformidad que más hondamente los soporta, pueden separarse de la raíz axiológica que los ata al terruño mismo de la divinidad. Todo empirismo científico es alboroto de ave que anhela volar en el vacío. Bien, a que solo obedecemos porque una irresistible exigencia nos subyuga. Bien que impera sobre la rebeldía de nuestro ser y desprovisto de amenazas, carente de sanciones, inerme y soberano, erige en la intimidad de la conciencia una obligación absoluta que ordena sin promesas y exige sin premios. Bien que las necesidades de vivir no explican porque entorpece la vida, y que la sociedad no construye porque ninguna soledad nos exime de acatar. Belleza, en fin, que es aparición momentánea de un objeto liberado de las servidumbres de nuestra propia vida, y que en el fugaz silencio de nuestro espíritu absorto en una contemplación desinteresada, revela su esencia autónoma, es decir, su manera de existir en lo absoluto. Efímera experiencia que el arte inmoviliza y que levanta en simulacro de estela combinatoria del itinerario divino del hombre. Basta para llegar a donde quiero llegar, o que reparemos en los verbos que acompañan a estas descripciones, estas hermosas descripciones de los valores. Ciega confianza, irresistible e íntima exigencia, efímera contemplación desinteresada, etc. Basta entonces notar que para Gómez Dávila, el sustento de los valores, su objetividad, tiene como asidero actividades relativas a la soledad de la conciencia, al espacio más íntimo de la persona. La objetividad del valor sucede en los límites de la comunicación y solo nace por medio de la convicción. El punto más interesante de las meditaciones comentavianas en torno al problema del valor es que todas concluyen en el hecho, poco evidente pero fundamental, de que el ser humano no puede vivir su soledad sin convicciones. O para decirlo de otra manera, quizás más enfática, solo conquistamos nuestra soledad, solo podemos estar realmente solos cuando vivimos profunda y genuinamente una convicción, cualquiera que ésta sea. Nuestra soledad existe única y exclusivamente por el espacio que abren nuestras convicciones, por la forma como ellas nos distinguen y nos separan de los demás y del mundo, al tiempo que con este y con ellos nos unen de manera radical y profunda. Nos ponen en un diálogo. Esta conclusión es de suma importancia si recordamos el comienzo de esta charla, cuando destacábamos el enorme valor que Gómez Dávila le daba a la soledad, hasta el punto de tenerla como condición necesaria para ser uno mismo y como condición de trascendencia. Traigo a colación solo algunos ejemplos. El solitario es el delegado de la humanidad a lo importante. El hombre común vive entre fantasmas, tan solo el solitario circula entre realidades. En su extrema soledad, el hombre percibe nuevamente el roce de alas inmortales. Solo es transparente el diálogo entre dos solitarios. El tremendo ruido de la historia no es más que la repercusión del diálogo entre unos pocos solitarios, etc.
Con todo lo anterior, hemos visto entonces cómo Gómez Dávila decide hacerse cazador de las huellas de la intencionalidad divina que para él atraviesan el mundo como si se tratara de un juego de presencias y sombras. Lo hace sabiendo perfectamente que dichas evidencias están irremediablemente circunscritas al espacio cerrado de la más pura soledad y están llamadas a vivirse como convicciones y creencias que la acción libre respalda y materializa en acciones. Ese y no otro es el fortín que Gómez Dávila logra interponer entre él y el materialismo cientificista. Esa y no otra es la condición de posibilidad de su oración solitaria. Esa es la justificación del reaccionario, el descubrimiento de la relación íntima e indisociable que existe entre la convicción y la libertad. Solo somos libres cuando creemos profundamente en algo. Impresionante. Aprovecho la oportunidad para llamar la atención sobre el hecho de que Nietzsche mismo, quien en su odio al idealismo se sentía llamado a ser el profeta del inmanentismo de la vida, no pudo por ello, sin embargo, hacer desaparecer la presencia de la libertad humana. No pudo sumir la libertad humana en medio de la causalidad material del mundo. Ni siquiera Nietzsche lo pudo hacer. Recordemos que una de las cimas de su pensamiento, la del eterno retorno, nos muestra cómo, aún en medio de la meditación del pensamiento más terrible, antítesis de la consoladora idea cristiana de creación, el eterno retorno es antítesis de la idea de creación, aún en medio de imaginar que nuestro universo vino al ser únicamente por efecto del azar, por acción de una causalidad extendida en el tiempo infinito. Es decir, aún al imaginar al universo como el resultado de un eterno retorno de lo mismo, aún al imaginarlo siendo tan libre de culpa como de intención, aún de cara a este mundo y quizás impulsado por ese solo pensamiento, Nietzsche persiguió la imperiosa necesidad de que el ser humano afirme o niegue su existencia. Esto es la necesidad de que haga uso de su libertad. La formulación del eterno retorno precisamente nos plantea el escenario de un mundo que no tiene intención, que no está respaldado por una intención, que es solo repetición, y sin embargo es un pensamiento que nos obliga a tomar, a optar una decisión, a tomar una decisión, a optar una postura, ¿sí? Que es la afirmación o la negación del instante, de la vida. Entonces, ahí ya hay libertad. Aún no existe Dios, existe la libertad para mí. Todo esto no deja de ser curioso porque es como si secretamente tanto Gómez Dávila como Nietzsche coincidieran en afirmar que en el extremo de la soledad, la voluntad de poder no puede más que adquirir adquirir la forma de una creencia asumida, la forma de la convicción. La convicción que me permite llegar a ser el que soy. Esta frase es importante porque recordemos que una de las líneas de las orientaciones de la filosofía nietzscheana es la pregunta de cómo se llega a ser el que se es. ¿Sí? Y pareciera que la convicción tiene que ver, entonces luego la voluntad de poder se vive de alguna forma como convicción. Y es curioso este hecho que a Nietzsche y es curioso que este hecho que a Nietzsche le permitió llegar a ser el primer inmoralista, en el caso de Gómez Dávila significó el poder llegar a ser un genuino creyente, aún en medio de tiempos abandonados por los dioses. Entonces, fíjense, es curioso cómo se ramifica este aspecto en dos polos totalmente opuestos. Para ir llegando al final de esta charla, justo y necesario, han pasado como 2 horas,
podemos sintetizar los puntos centrales de lo que acabamos de ver. Primero, que Gómez Dávila es un escéptico que, sin embargo, filosofó durante toda su vida para conquistar un espacio en donde el escepticismo por fin remitiera. Ese espacio fue el de su libertad solitaria, vivida como convicción. La ganancia de todo lo anterior se puede sintetizar en una sola frase, que bien al estilo reaccionario está cargada de brillante ironía. La muerte de Dios es opinión interesante, pero que no afecta a Dios. Excelente. Se sacó del quite anoche. Mas no quiero terminar sin llamar la atención sobre un aspecto que siempre me ha inquietado desde que conozco la obra de este bogotano. Y es que si bien el reaccionario gana con toda su lucidez la posibilidad de su creencia, paradójicamente pierde, y en igual proporción, su capacidad para vincularse en la tradición que lo cobija y que él cree representar. Si la convicción ha de ser la única moneda de cambio de cara a los valores que animan una tradición, la soledad extrema corre el riesgo de convertirse en voz única y solitaria, en una voz inconfundible y pura, palabras de Gómez Dávila, pero una voz aislada, monológica y en cierta medida autista, y por qué no, recordando el caso mismo de Nietzsche, una voz intempestiva al borde de la locura. Este último, Nietzsche, ya tematizaba este riesgo, este caminar en las alturas, llamándolo el pasos de la distancia, el camino del creador. El camino del creador. Entonces, pareciera que aún si Gómez Dávila quisiera imaginarse como un amanuense de siglos, como un escritor de centones, ajeno a toda originalidad, la verdad es que el reaccionario, cuando es auténtico, se convierte de alguna forma en una contradicción, en un reaccionario de vanguardia, revolucionario de una revolución solitaria y unipersonal, de la misma forma como todo cristiano al final, de cara a la muerte, será ese mismo primer cristiano que solitario, moribundo y lleno de pavor, clama por Dios ante la insoportable presencia de la muerte y un dolor que no cese jamás. El miedo a un dolor que no cese jamás. El reaccionario auténtico es un creador de valores. Si Gómez Dávila ha de pertenecer a la tradición que creyó representar, solo lo será como creador de sus nuevos valores, como el artista posibilitador que se sacrifica para con su vida dar vida a la tradición, como rama nueva que irrumpe violenta del señero tronco milenario. Lo que parece confirmarse entonces con la obra del colombiano es otra idea que ya anticipaba Nietzsche. El filósofo o la filósofa, cuando auténticos, siempre son creadores de nuevos valores, aún pese a su empecinamiento por llamar hallazgo o milagro a su creación. Salvar la tradición que amaba significó para Gómez Dávila la alienación, el aislamiento, la soledad asumida y profundamente afirmada. Reducir la filosofía al diálogo entre soledades y no al debate público. Poder rezar al Dios que amaba significó para el orgullo de Gómez Dávila el tener que resucitar a un Dios íntimamente personal, la forma que adquiere el misterio para aquel que, en soledad, camina nervioso o inquieto hacia la muerte. Gómez Dávila no temía a la soledad ni a la convicción, que es lo mismo. Antes bien las buscaba activamente en su vida, porque para él la soledad era condición necesaria para el diálogo con esas otras soledades pasadas que ayer creadores hoy dan cuerpo y forma a la tradición reaccionaria. En ese sentido, Gómez Dávila sentía superar su soledad diariamente en el sencillo acto de la lectura, pues por medio de escuchar y atender a una voz pasada, pero igualmente convencida,
todo pasado se hacía para él presente. No en vano leemos e imaginamos la fraternidad que, pese a su soledad, sentía Gómez Dávila al escribir: en todo reaccionario, Platón resucita. Quien quisiera poblar su soledad con la voz, perdón, ¿quién quisiera poblar, ¿quién quisiera poblar su soledad con la voz del divino Platón? No es la pregunta más pertinente. Sí lo es, en cambio, la pregunta de quién querría hacer esto después de saber que para lograrlo es necesario silenciar las voces presentes del mundo. Todos quisiéramos tener a Platón en nuestra soledad, que nos hablara de como iguales, pero ¿quién estaría dispuesto a hacerlo cuando se sabe y se entiende lo que se necesita para poder lograrlo? Entonces concluyo. Me inquieta pensar entonces que de alguna forma, afuera de la casa del reaccionario, allá en Quinta Camacho, también se oía gritar. Los gritos del Bogotazo, de la violencia, del narcotráfico, de la modernización de Colombia y de la profundización de sus contradicciones como país. Me es imposible creer que no hubieran voces que desde el suelo no intentaran llegar hasta las ventanas de la alta torre en donde el reaccionario, absorto, se esmeraba en vivir en tiempo real el pasado, vinculándose a él por medio de la convicción solitaria. Me inquieta pensar que una de las inteligencias más grandes de este país, y quizás de su época, concluyera que la soledad es el único bastión posible para poder sobrellevar la catástrofe. La catástrofe que somos, que hemos sido y que al parecer vamos a ser. La voz atemporal y solitaria del reaccionario, invitándome a crear mi propia soledad, me inquieta. Y me inquieta porque algo de su voz me recuerda a esas otras voces que a mi alrededor gritan de hambre y que junto al río de la ciudad se empeñan en colarse por mi ventana. Aquel que clama ante Dios me recuerda a ese otro que clama por hambre. Y me pregunto, con todo esto, si hoy ambos clamores estarán condenados a permanecer sin respuesta. Y ese es el fin de mi conferencia. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias. Estuvo maravilloso, muchas gracias, No, Carlos. gracias a ustedes. ¿Cómo así? Perdone lo poquito. ¿Ese texto está disponible en algún lado? Se le tiene, se le consigue. No, Seguramente lo van a pedir acá en no, Facebook. con mucho gusto. Ahorita, ahorita yo tengo esto, una, estamos haciendo tengo una asociación aquí en Bucaramanga, con un grupo de amigos y amigas, y lo podemos compartir a través del portal para que lo conozcan. Es una asociación donde estamos tratando de impulsar como procesos de educación informal que no pasen únicamente por la universidad. Entonces, con gusto les comparto el link y lo vemos desde ahí. Claro, si me pasa el link, pues yo lo comparto, lo compartimos desde la página de Saga. Efectivamente, cuando acá Claro que sí, preguntaron con que mucho dónde se gusto. podía conseguir el texto, bueno, más tarde lo compartiremos en la revista y lo Sí, dejaremos y toca pulirlo más, porque toca pulirlo más, tiene todavía. Anoche me trasnocharon los vecinos, entonces toca pulirlo más, quitarle los errores, pero con mucho gusto. Sí, para eso es. Bueno, entonces estaremos esperando el texto. Yo no sé si Yo, los... yo no sé si todavía estoy con pantalla. No, no, Sí, no. sí, todavía se está compartiendo pantalla. Y, Es que nunca había entrado a Zoom como invitado, ¿sí? Entonces no sé dónde estoy, pero bueno.
Si quiere, usted podría hacer que yo dejara de compartir pantalla. Voy a intentarlo. Sí, Ya. por favor. Listo. Gracias. Sí. Ay, Eh, bueno, bueno, muchas Carlos, gracias. No, chévere. vamos a ver si alguien va a preguntar algo, pero creo que no. Y, y, y si no, pues creo que podemos dar finalizada pues, esta conferencia porque ya llevamos un buen tiempo acá. Eh, entonces estamos esperando a ver si alguien tiene algún comentario o muy bien, sabía que alguien iba a hacer un comentario. Entonces yo creo que podemos cerrar con este comentario. Dice Aidas Orgón, el Baco. Buenas noches. Gracias, Carlos, por la lectura y por el texto y a los muchachos de Saga por el espacio. Gracias. Ah, dice Juan Campos. Ok, hay varias preguntas. Lo siento. Al parecer hay dos. Deme un segundo. Ok. Hay tres. Bueno, hay varias. Está solicitado, Carlos, esta noche. Aprovechemos el espacio. Bueno, la primera es de Aidas Orgón, perdón, y dice, salvar la objetividad de los valores al separar el proceso subjetivo de encontrarlo, por un lado, del objeto encontrado, por el otro, parece ser una ingenuidad realista, es decir, requiere negar que cada objeto tiene un proceso de constitución en tanto sentido, tanto de un devenir histórico como de una génesis individual. Lo voy a copiar y lo voy Eric, a pasar. se está cortando, sí. Se está cortando no escuché entrecortada la pregunta. Se lo voy a dejar en el chat y si quiere usted lo lee. Listo. Salvar la objetividad de los valores al separar el proceso subjetivo de encontrarlo por un lado del objeto encontrado por el otro parece ser una ingenuidad realista, es decir, requiere negar que cada objeto tiene un proceso de constitución, tanto sentido, tanto un devenir histórico como una génesis individual. Sí, evidentemente hay que hacer como una especie de hay que hacer como una especie de corte, hay que dejar al lado un poco de cosas. Sin embargo, pues ese es el centro de la filosofía de Gómez Dávila. Es decir, yo tal vez di una idea un poco acelerada y más machacona de lo que él hace, pero pues, al fin y al cabo, muy buena parte de esos 10.000 aforismos que él tiene y los demás textos están diseñados, o sea, están orientados precisamente a lograr ese fin. Entonces, sí, o sea, la respuesta breve es sí, efectivamente hay una ingenuidad realista que es colindante de la creencia cristiana, pero el ejercicio de llegar hasta allá es muy interesante. Y es muy interesante porque como le quería mencionar, eh, eh, creo que Gómez Dávila no hace trampas y no se exime de confrontarse con los problemas o sea, con los problemas a los que aboca la metafísica de la subjetividad, la metafísica que llevamos elaborando desde Descartes y que colapsa en Husserl y que eh, colapsa, encuentra su crisis en Heidegger. Gómez Dávila se atiende todas esas cosas, atiende todos esos problemas y reflexiona también en torno al sujeto, reflexiona en torno a las capacidades, a los límites de la subjetividad y, y por eso es muy interesante que sus salidas eh, generan este tipo de paisajes completamente ambiguos, donde él parece estar hablándome, por ejemplo, parece estar hablándome o sea, me dice, me habla de la objetividad de los valores, y sin embargo me escribe como Nietzsche, es decir, como él adopta completamente la forma nietzscheana de escribir, de pensar, de filosofar,
y me está mandando con eso un mensaje bastante ambiguo, bastante enriquecido, y eso es lo que hace que su obra sea tan excitante, como que al final de cuentas él no necesite de demostrar ese realismo ingenuo, sino, sino lo vive, lo vivifica en su obra, y uno termina como, uy, pucha, pero de pronto, de pronto esto es por acá. Entonces, ese dejarse tentar por eso es una de las cosas muy interesantes que pasa allí. Voy a mirar la segunda pregunta. Eh, bueno, es verdad que cree, lo escribió en la página 68, en verdad cree lo que escribió en la página 68. Tengo que revisar cuál es la página 68. 64. A ver qué escribí yo en la página 64. En la página 64 dice un reaccionario de vanguardia, un reaccionario de una solución. Sí, estoy completamente convencido. Es decir, o sea, eh, Gómez Dávila o sea, es que no, eso no es, digamos, algo que Gómez Dávila mismo se propusiera. Es decir, bueno, quizás de alguna manera sí. De alguna manera, eh, cuando uno lee el primer libro que él tiene, por ejemplo, Notas, uno se da cuenta que en el 54 él no utiliza la palabra reaccionario, porque él todavía no tiene como esa idea de llamarse a sí mismo reaccionario. Él es conservador, pero todavía no tiene como ese personaje, no ha creado esa personificación literaria que es el reaccionario. De la misma forma como Nietzsche no habla del superhombre, sino hasta después de cierto momento de su obra. Entonces, es interesante que en Notas él reflexiona mucho en torno a la pregunta bueno, ¿yo qué hago conmigo? Yo qué hago conmigo con el hecho de que yo soy un mediocre. Yo soy una persona que no logra lo que quiere. Me la paso leyendo obras interesantísimas, me la paso leyendo autores cuya voz se inmortalizó en la historia, y yo me siento a escribir y escribo tres pendejadas y no soy capaz de hacer nada más. Entonces es una obra, ese es el tono confesional de la obra, que está constantemente preguntándose. Y esas preguntas son las preguntas de un artista. Son las preguntas que hace una persona que dice como pucha, necesito crear, me urge crear, me urge escribir, pero nada de lo que escribo me gusta. Entonces, la manera como Gómez Dávila soluciona eso tras 18 años de sentarse a escribir, porque es que, o sea, también hay que ver que le consagra su vida a la lectura, pero también a la escritura. La manera como él soluciona eso es llamándose a sí mismo reaccionario auténtico, es decir, diciendo, nada de lo que yo haga importa, no importa la originalidad, no importa si no propongo nada nuevo, porque yo estoy de alguna forma transcribiendo las ideas del pasado, habitándolas en mí, en mi soledad, etc. Pero el hecho de que, por ejemplo, él construya esta personificación del reaccionario, el hecho de que se consagre a la escritura fragmentaria, el hecho de que él tenga esta concepción de obra, lo convierte en un artista. Y no en cualquier artista, porque escritores reaccionarios del siglo XX hay muchos, y son unos huesos, ¿no? Son malísimos, son aburridísimos, ¿sí? Entonces, ¿por qué Nicolás Gómez Dávila destaca? Porque, porque se le salió lo artista, no lo pudo evitar. Y en el fondo, pues es ese juego de él llamarse reaccionario, amanuense de siglos, pero al mismo tiempo, pues romperla, o sea, romperla en el sentido creativo y en el sentido filosófico. Pues prueba de eso es que eh, antes de que Gómez Dávila ya estuviera muerto, ya su obra se había empezado a traducir, y muchos países se estaba empezando a notar su valía. Eh, Gómez Dávila logró de alguna forma sumarle una voz nueva a la tradición, y eso solamente se logra arriesgando, creando. Esa es la manera como yo quería interpretar eso. Bueno, para no demorarme más, pero claro, eso es una opinión, o sea, yo no, o sea, no pretendo ser como el experto en nada.
ya hay un grupo de expertos consolidados de comensdavillanos sobre todo en Colombia. Entonces, pues esa puede ser una pregunta más técnica. Esto es una opinión de una persona como yo. Mm, Camilo, Camilo, muchas gracias por el espacio. Con respecto a la vía subjetiva que escribe Dávila para la... ¿Me salté la segunda pregunta? Sí, me salté la segunda pregunta de Angélica. A ver, en esta convicción propia del hombre libre, el solitario no existe acaso como otro prójimo cristiano más que aquellos a los que con él dialoga el racional, es decir, los autores de la tradición, o existe acaso la posibilidad de una comunidad de hombres solitarios de convicción como el propio. Buena pregunta, Angélica, también la conozco. El tema, Angélica, como yo lo imagino, es que efectivamente el cristianismo se basa en la comunidad, y se supone, yo la última vez que fui a misa, pues se suponía que eso era así, ayudar a los necesitados, etcétera, etcétera. El problema es que ese Dios es el Dios que está muerto, el Dios de las parroquias, el Dios el Dios del Papa, el Dios del show mediático, y por eso es que hoy en día ya no hay iglesia que no pueda, que sobreviva sin un video bin, sin música en vivo, etcétera, etcétera, porque ese es el Dios que está desfalleciendo. El Dios que Gómez Dávila encuentra es el Dios del espacio solitario, íntimo, es el Dios de San Francisco de Asís, de las confesiones de San Agustín, etcétera, etcétera. Y ese Dios esa fase pues, más personal de Dios, es un Dios que implica como de alguna forma, sí, la soledad, el aislamiento, es como el ascetismo, desde que tanto tematiza Nietzsche. Y entonces puede ser por ese lado, o simplemente porque pues Gómez Dávila tenía mucha plata y no necesitaba salir a la calle a nada. Entonces, una de las dos, o quizás las dos, eh, pero yo sí pienso, o sea, me gusta pensar más la primera porque a la larga, como les decía al comienzo, eh, yo no soy cristiano, no soy católico, pero sí siento que cuando leo las frases de Gómez Dávila, pues siento mucho respeto por una persona que se toma muy en serio su religión, se toma muy en serio su, su, su búsqueda misteriosa, y eso sí es algo que yo puedo, eh, con el cual me puedo identificar. Entonces, mm, me parece muy interesante. Lo que yo quería precisamente decir es la ironía de que la vía solitaria nos obligue a no escuchar a los demás, y, y a la larga, pues igual como le pasaba a Pascal, pues de cara a la muerte, todo es una gran apuesta. Sería muy triste pensar que la apuesta del reaccionario es una apuesta perdida, y que el costo de revivir la experiencia religiosa sea pues ser negligente con todas las personas que podrían estar necesitando de alguna forma una acción inmediata. Pero pues, bueno, ¿cómo hace uno para saber si Dios existe o no? Bueno, la pregunta de Camilo. Eh, con respecto a la vida subjetiva que describe Gómez Dávila para la consecución de la objetividad de los valores, ¿cómo se daría la posibilidad de la participación del otro, del ajeno, en dicha posibilidad del descubrimiento de la objetividad del valor? Es decir, según Gómez Dávila, la convicción del valor objetiva del otro no afecta a mi convicción propia. Pues Camilo, la cuestión es que los valores son libertad. Entonces, los valores eh, se encarnan en las decisiones que yo tomo. ¿Sí? En esa medida, eh, el otro se convierte, la libertad del otro se convierte en la manifestación del valor. ¿Sí? Entonces, el otro está, de alguna manera, pero, pero está ese otro que logra con su vida encarnar valores. ¿Sí? Es decir, o sea, la,
la, la, la, la belleza poética no es una cosa abstracta, la belleza poética es un valor que se encarna en la obra, digamos un ejemplo de Shakespeare, la obra de Víctor Hugo. Entonces, de alguna manera, por eso ser reaccionario es hablar entre soledades, porque, porque los que logran captar los valores son las personas excepcionales, las libertades que se entregan con una especie de furia y fervor a la consecución de un fin. No, esas personas no tienen de alguna forma que pertenecer al cristianismo, pero para Gómez Dávila pues todo valor está referido a Dios. Pero, pero Gómez Dávila puede reconocer en Baudelaire, puede reconocer en, en poetas malditos formas de la reacción porque están entre, o sea, son existencias que se entregan, que dejan atrás su los instintos, los bornes de los instintos y se entregan de lleno hacia la fiebre de esa obsesión que persiguen. Palabras más, palabras menos, son creadores, ¿sí? Son creadores de valores. O sea, el punto, o sea, la argumentación es igualita a la de Nietzsche, pero el punto es que no los llamemos creadores, sino cazadores de hallazgos. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Eh, el problema entonces ahí es como que esta visión resulta en una forma muy aristocrática, de ver, igual que Nietzsche, una forma muy aristocrática de ver el mundo y ver la tradición. Aunque Gómez Dávila tiene varios textos, varios escolios en los que él muy honestamente reconoce que la verdadera convicción, que la verdadera fe, la tienen los niños, la tienen las abuelas, la tienen los adultos, la gente a pie. ¿Sí? Entonces él se siente como relacionado a ellos en ese sentido. Pero los valores de la cultura, los valores de Occidente, lo que él realmente ve como importante salvar, pues no es el niño, no es la señora, es los libros que están en su biblioteca. Dice Angélica, en Colombia se da una resignación total a la soledad. No se dice algo sobre la necesidad de otro en su obra. Eh, sí, pues eso creo que ya está tocado. Especialmente el otro es eso. Obviamente. Gómez Dávila también, por ejemplo, habla mucho de la sensualidad, sobre todo en sus primeras obras. ¿Sí? Y la sensualidad eh, es el vehículo de la belleza, y la belleza es el valor, el amor es el valor. Entonces, de alguna forma, cuando él habla de la sensualidad, él no habla únicamente pues, de la belleza abstracta, él habla de la belleza concreta, de su mujer o de las mujeres que presentaría, no sé. Eh, Él habla del amor en sus lazos filiales, en su familia, y creo que en ese sentido sí hay como una cierta presencia al otro. El problema, volvemos al punto, el problema es que, número uno, a la larga, el otro solamente es una instancia de lo trascendente, el otro solamente importa porque está despejado en lo demás. Es un poco contrario al imperativo kantiano. El otro es utilizado como, como, como un medio para ir hacia mi convicción, para aumentar mi convicción de la creencia en Dios. Y segundo, pues porque volvemos al punto, o sea, no hay un otro en abstracto, o sea, no estamos hablando de pueblo en ninguna circunstancia, no estamos hablando de muchedumbre, de gente, de plebe, todos estos términos que le encantan a Nietzsche también, rebaño, ¿no? Porque allí no hay, allí es difícil encontrar los valores se encuentran en los individuos que se vuelven soledades también, se individualizan delante de la soledad de uno. Y pues esa visión está bien,
pero pues lleva a que uno siempre cierre como sus barreras. David, en caso de la tecnología, como ciencia, que yo menciono como ciencia aplicada, provoca y mantiene una rutina técnica, como llama Gómez Dávila en notas. Esa rutina no requiere de moral o inteligencia, es una mediocridad espiritual. Pero si todas las acciones humanas encarnan o engendran un valor, ¿por qué excluir las actividades realizadas con las técnicas tecnológicas o técnicas tecnológicas? Como menciona, el ciencia visual engendra el amor y la guerra el egoísmo. Actividades que hoy están atravesadas por la tecnología. Las últimas que sucede con los valores en la rutina técnica. Habitan en valores de antaño, en esa sombra. Pues esa pregunta de David es muy interesante. Es una buena pregunta, David. Porque, pero hay una clara, o sea, hay un punto en el que se pregunta ahí y se podría matizar. Todas las acciones humanas engendran un valor. Sí, en la medida que todas las acciones humanas son libres y todas las acciones humanas optan. Pero, pero precisamente en notas, fíjese, cuando él comienza y él dice, yo no soy capaz de crear valores, o sea, yo no soy capaz de, de, de crear algo que dure en la vida, que se instale fijo, que se fije en el tiempo. La creación momentánea de banalidades es una de las cosas que agobia de la vida. ¿Sí? El día a día, las labores que hacen cuando por ejemplo estamos en clase, yo les digo, no, traten de que el parcial final, el trabajo final, sea algo bonito, bueno, que perdure, porque si no se van arrumando semestre tras semestre esos exámenes finales que uno no vuelve y no ve. O sea, es eso que siente el comentario, o sea, y en ese sentido los valores que merecen la pena ser recordados, los valores que sobreviven, de hecho, los que merecen la pena, los que efectivamente sobreviven, son los que se pueden destacar y de alguna forma pegarse, fijarse en la realidad y sin importar, digamos, el paso del tiempo. Se fijan en la realidad, pero también se hacen visibles en la tradición. Entonces, ese es un tema de que la tradición es la que los haga emerger. En ese punto también Nietzsche estaría de acuerdo porque a la larga es la historia lo que mantiene el suelo humano fijo. Entonces, las tradiciones, lo que pasa es que las tradiciones cambian, las tradiciones mutan y ese es el punto que, digamos, podría generar discrepancia. Y pues la tecnología, o sea, el problema de la tecnología es como, yo pienso que se ve más en los textos que yo le mandaba de textos, en las citas que yo le mandaba alguna vez de textos. El problema es que la tecnología para Gómez Dávila representa una extensión de nuestros instintos. ¿Sí? Yo pienso que eso también debe estar en Nietzsche, es que son como un calco esos dos, pero parece una extensión de nuestros instintos. La tecnología no es, pareciera, por lo que es brillante y tenemos licuadoras y podemos hacer jugo, pareciera que es una cosa excepcional, es un milagro, es un hallazgo, pero, pero pues el jugo es una extensión de nuestra sed y el cuchillo es una extensión de nuestras uñas y el cemento es una extensión de las ramas que armábamos las chocitas. O sea, a la larga o sea, lo que hace la tecnología es animalizarnos aún más. Lo que hace la tecnología es hacer lo contrario a los valores, que es enfatizar en nuestra naturaleza rebelde. ¿Sí? Lo que estamos haciendo con la tecnología es ser ante todo este llamado a una existencia muy inmanentista, muy del aquí y el ahora. Y por eso difícilmente para Gómez Dávila la tecnología podría captar valores. Eh,
la técnica es el, es la forma como se aplica el Evangelio del Hombre, el Evangelio del Hombre, es decir, como el mundo sin Dios. Mm, Obvio, obvio, todas estas cosas son desde el universo comestabiliano, loco, de reaccionario. Pero pues cuando vemos que Gómez Dávila es un rockstar en Twitter, pues ahí es donde empezamos a ver como pues sí, o sea, ahí es donde empezamos a ver que los autores y las filosofías son como una especie de hechizo que se hace y en el cual uno entra y que si uno se deja llevar, pero la realidad, como parecía en la primera pregunta, pues la realidad es una cosa mucho más muy, en movimiento, ¿no? Como creo que lo dice Saga ahí, como el movimiento es lo único y indudable, lo que no cambia. Y es que es así, o sea, Gómez Dávila terminó siendo más posmoderno que todos los conservadores porque anticipaba las formas en las que íbamos a empezar a discutir, las formas de decir las cosas de tajo sin argumentar y ganar con este tipo de persuasión. Obvio, no es el mismo lugar desde el cual habla un político oportunista, pero pues, ¿qué es esa coincidencia? ¿Por qué por qué de alguna forma su obra se adapta también a las exigencias de la tecnología? Y ahí es donde, respondiendo a la primera pregunta, yo creo que está la genialidad de Gómez Dávila, su genialidad de creador. Es que él le regaló al cristianismo por lo menos unos 100 años más de que por lo menos lo menten, lo hablen, cuando pues el cristianismo ya es una religión decadente que ya debería ser superada, pero es gracias a estos epígonos de la tradición que entonces es extraño, David, y, y quién sabe, o sea, quién sabe. Hay que preguntarle a Walter Benjamin qué es lo que pasa con las artes cuando se pueden reproducir técnicamente. Eh, pero Manuel Cañas, pero es una buena pregunta, vale la pena hacer una tesis al respecto. Pero Manuel Cañas pregunta, eh, eh, ¿cómo se confronta todo esto con la frase de Nietzsche? Las convicciones son cárceles en relación con la libertad. Esa soledad de la conciencia es hermosa. Por lo poco que alcancé a escuchar, me suena reflexión auténtica y es en ese sentido que solo la comunicación entre soledades es para él el camino. De acuerdo. Y sobre la frase, en todo reflexionario Platón resucita, me recuerda mucho otra que habla de cuando se crea una nueva obra de arte. Es un evento que sucede simultáneamente en todas las obras de arte de la historia. Una acción del presente que repercute en el pasado. De acuerdo, sí. Eh, es eso, Cañas, es, el tema de la soledad es muy hermoso. Yo me di cuenta de eso escribiendo esta conferencia y, y fue muy hermoso. O sea, eh, caer en cuenta que realmente lo que nos hace ser, lo que nos hace estar, digamos, solos, ¿sí? es vivir una creencia porque la creencia no la puede, o sea, la creencia no la puede tocar nadie más. Si la toca alguien más, es ideología. Y ese es uno de los puntos que hace a Gómez Dávila un aristócrata. Eso es uno de los puntos que hace que Nietzsche, el creador, sea un solitario. Si yo dejo que mi creación la toque a alguien más, yo de pronto la convierto en, en, en rebaño, ¿sí? Yo de pronto se me mezclan mis valores. El creador es solitario porque el creador debe imponer su, 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 su valor, su valoración. Entonces en Gómez Dávila pasa algo similar. Para yo poder sentir a Dios, yo tengo que encarcelarme en mi soledad y quedarme ahí solito, o sea, como ahí solito
soportar el espacio de una cosa de una pregunta sin respuesta. Y eso es muy hermoso porque ahí es donde uno dice como, "Ah, eso es lo que realmente me hace ser a mi persona. Ese poder soportar esa no determinación. Pero es una no determinación del mundo, pero al mismo tiempo es la máxima determinación personal, ¿sí? Como veíamos en el ejemplo del eterno retorno. O sea, el mundo no me puede decir que exista Dios. Sin embargo, yo lo afirmo todos los días, constantemente, creyendo. ¿No? Y de nuevo, o sea, esto es muy interesante porque es que Dios no tiene que ser el Dios cristiano. El hecho de que Nicolás Gómez Dávila escoja la tradición cristiana para comprender su experiencia mística, su experiencia, digamos, religiosa, es una cosa que él argumenta, pero que es completamente eh, controvertible. Lo que es interesante es que esta experiencia religiosa puede ser cualquier cosa. Y hoy en día podría estar siendo el vehículo para que nosotros pensemos cómo volvemos a restituir el derecho para que las personas tengan ese espacio de soledad, tengan ese espacio de convicción y se hagan seres mucho más auténticos, empoderados, como, como que tengan una vida mucho más artística y creativa y dejen de ser seres manipulados por la ideología. Y, entonces eso cuando menos es muy interesante. Eh, es muy interesante. Entonces, yo pienso que es un autor complicado, pero muy chévere. Ya vemos que Carolina Sanín está tuiteándolo con mucho entusiasmo y yo pienso que eso es una señal de que es un autor del que se va a hablar mucho más en el futuro. Pero lo que les digo, o sea, personalmente creo que si algo nos aporta este autor, no es únicamente la posibilidad de poderle rezar al Dios cristiano que ya está muerto, sino a todos esos otros dioses que se nos fueron perdiendo. Y, y así como dice Herderly, eh, no nos conocemos porque un Dios habita en nosotros. Es como ese Dios que habita en nosotros puede ser también la poesía, puede ser también la creación, puede ser también tantas cosas, tanta creatividad que necesita salir al mundo y que no sale porque no tenemos herramientas para soportar el espacio de nuestra soledad, para, para crearlo. No tenemos convicciones. Eso sería. Bueno, Carlos, impresionante. Muchas gracias por la Hombre, con mucho gusto. y por darle como tanto tiempo a cada pregunta. Eso pues significa mucho para la revista y pues obviamente para las personas que No, preguntaron. con mucho gusto. Esto se hace con el apoyo de todos. Todos trabajamos así, de energía Bueno, y chévere. no, Carlos, impresionante. Nosotros pronto estaremos subiendo esta conferencia a nuestro canal de YouTube, pero queda colgada en la página de Facebook por si quieren visitarla. A Carlos, Bueno, gracias y a todas las listo. personas que estuvieron viéndonos también les agradecemos por habernos acompañado. Y nada, muchas gracias, Carlos. Bueno, listo. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, Hasta chao. la próxima, hasta luego.